Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. En esta ocasión revisaremos el tema correspondiente a la distancia entre puntos. La distancia entre puntos corresponde a un tema de geometría analítica, en la parte que vamos a ver la unión entre geometría y álgebra, y vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar tenemos que recordar que la distancia entre puntos requiere que localicemos puntos en el plano cartesiano. Y bueno, la forma en la que vamos a localizar puntos pues es simplemente utilizando las coordenadas. Es decir, siempre vamos a tener una coordenada X y una coordenada Y, que corresponden a los ejes cartesianos, a los ejes del plano cartesiano. El eje X que corresponde a las X o a las abscisas, y el eje Y que corresponde a las Y o a las ordenadas. Entonces, vamos a poner un ejemplo que nos diría calcular la distancia entre puntos, entre los puntos A. Generalmente los puntos se representan con letras mayúsculas, en este caso pues el punto 1,3 y el punto B, o sea, menos 2, menos 4. Entonces lo único que vamos a hacer es localizar los puntos para posteriormente calcular la distancia. Bueno, entonces lo único que tengo que hacer es calcular los puntos, que serían 1, 1, 2, 3. No olvidemos que la primera coordenada, el primer número corresponde a la coordenada en X y el segundo número corresponde a la coordenada en Y. Entonces aquí voy a tener el punto A, que tiene como coordenadas 1 en X, 3 en Y. Y el punto B, que va a tener como coordenadas A menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Es decir, aquí voy a tener el punto B. Y lo primero que debemos de recordar para calcular la distancia entre puntos es que en realidad vamos a tener una figura geométrica. Se puede observar cómo se forma un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Y a partir de eso podemos ocupar esta información para calcular la distancia entre puntos. Si se alcanza a ver, podemos definir que esta línea de acá es la hipotenusa del triángulo. Y lo único que tenemos que hacer para calcular la hipotenusa de un triángulo es aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, si yo pretendo calcular el teorema de Pitágoras, lo único que tengo que hacer es sumar los catetos y sacar una raíz cuadrada. Pero bueno, vamos a representar la letra D de distancia entre puntos como la raíz de los catetos. Mi cateto horizontal, que sería mi cateto X, y mi cateto vertical, que sería mi cateto Y. Pero simplemente el cateto horizontal va a ser la resta de x2 menos x1. ¿Quién va a ser x2 y x1? x2 pues simplemente es el punto 2, que sería este punto, y x1 pues sería el punto 1, que sería este punto. Pues esta resta obviamente es el cateto, y hay que elevarlo al cuadrado. Más ya tengo el valor del cateto X, que es lo único que tengo que hacer, calcular el valor del cateto Y. Si el cateto de X es x2 menos x1, pues simplemente el cateto Y va a ser y2 menos y1. Y se tiene que elevar al cuadrado. Continuamos con el cálculo de la distancia. Lo único que tengo que hacer es simplemente verificar quién sería x2 y quién sería x1. Pues sí, este es mi punto 1. x1, y1, y este sería x2, y2. Agrego la nomenclatura simplemente para que no haya ninguna confusión. Y entonces lo único que tengo que hacer es d igual a la raíz de x2 menos x1. Pues x2 sería menos 2, menos 1 al cuadrado. Y y2 menos y1, que sería menos 4, menos 3 al cuadrado. La distancia sería simplemente la raíz, y tengo que hacer las operaciones, que serían menos 2 menos 1, menos 3 al cuadrado, más menos 4 menos 3, que sería menos 7 al cuadrado. Y la distancia simplemente sería el resultado de esa operación. Cuando yo elevo un número negativo al cuadrado, el resultado siempre es positivo. Por lo tanto voy a tener 9
más 49. Resultados de elevar 3 al cuadrado, que sería 3 por 3, y 7 al cuadrado, que sería 7 por 7, 49. Y mi resultado final sería la raíz cuadrada de 49 más 9, 58. Teóricamente ahí se quedaría el resultado. Si yo quiero que simplificar el 58, pues únicamente puedo aplicar mi descomposición factorial, que me va a quedar 29, y pues 29 es un número primo. Por lo tanto, mi resultado final de la raíz sería raíz de 2, raíz de 29. Generalmente nos quedamos con este resultado, que sería raíz de 58, pero si queremos simplificar, pues ese sería el resultado final. Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo, y dice explícitamente calcular la distancia entre dos puntos, y los puntos son el A 2,5 y el B el 1,1. Directamente vamos a aplicar la ecuación. La distancia es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Es muy importante mencionar que da igual si este es el x1 y1 y este es el x2 y2, es decir, los puedo intercambiar. ¿Por qué? Porque si tuviéramos los puntos, pues simplemente es lo mismo recorrer de aquí para acá que de regreso. Entonces no hay problema. Y segunda cosa importante, bueno, que pues x2 menos x1 lo puedo poner acá y y2 menos y1, porque al elevar el cuadrado se vuelve positivo, no hay ningún problema. Lo único que debemos de recordar es que se restan las x, se elevan al cuadrado, se restan las y se elevan al cuadrado. Bueno, vamos a terminar este ejercicio. Tengo x2 menos x1, entonces pues este sería x1 y1 y x2 y2. Entonces tengo que restar 1 menos 2, elevarlo al cuadrado, más y2 menos y1, que sería 1 menos 5, y elevarlo al cuadrado. Y eso sería la raíz cuadrada. 1 menos 2 daría menos 1 al cuadrado, y 1 menos 5 daría menos 4 al cuadrado. Y pues hay que recordar que cuando tenemos una raíz, pues simplemente tenemos que calcular la raíz de esto. Y cuando tenemos un cuadrado, pues el resultado va a ser positivo. Menos 1 al cuadrado daría 1. Y 4 al cuadrado daría 16. Por lo tanto, mi resultado final sería raíz de 17. El 17 es primo. Por lo tanto, ahí acaba el ejercicio.